La clase anterior habíamos hablado ya de una endocrinopatía que es la diabetes. Hoy vamos a completar el capítulo de endocrinopatías durante el embarazo, hablando de lo que es la parte de tiroides y alteraciones durante la gestación. Ustedes ya habrán visto en la parte clínica que tenemos dos grandes patologías dentro del cuadro de la tiroides. El hipertiroidismo por un lado, cuando la glándula trabaja más, y el hipotiroidismo cuando la glándula trabaja menos. Hoy vamos a incorporarle dos entidades más. Una es la tiroiditis puerperal, una paciente que no tenía antecedentes de ninguna tiroidiopatía y que debuta con un hipertiroidismo y luego pasa a un hipotiroidismo, y también el cáncer de tiroides durante la gestación. O sea, vamos a hablar, cuando hablamos de patologías tiroideas durante la gestación, vamos a hablar del hiper, del hipo, de la tiroiditis puerperal y también del cáncer de tiroides, que el más frecuente, por supuesto, ustedes saben, es el papilar. La anatomía, vamos a pasar en cuenta, eso es lo que ustedes ya saben. Ahora, valores. Estos son importantes saberlo porque ustedes saben que el diagnóstico de una patología tiroidea se da netamente por laboratorio. No existe diagnóstico clínico de las patologías tiroideas. Puede existir una sospecha clínica, pero la confirmación se da a través de datos o análisis de laboratorio. Por lo tanto, al entrar a detallar laboratorio tenemos que saber cuáles son los rangos de normalidad y de ya rangos patológicos dentro de esta entidad. Fíjense, la TSH en el primer trimestre valores normales son de 0,1 a 2,5 miliunidades internacionales por ml. En el segundo trimestre va de 0,2 a 3 miliunidades internacionales por ml. Y en el tercer trimestre el valor normal es de 0,3 a 3 miliunidades internacionales por ml. Pero, acá ya empezamos a hacer una primera acotación. ¿Qué dice la Sociedad de Endocrino? Que cada grupo poblacional debería tener su propio rango de normalidad. Por lo tanto, ellos dicen, si no hay estudios poblacionales dentro de su región o de su país, hay un valor universalmente aceptado a partir del cual ustedes pueden decir que esta glándula está disminuida en cuanto a la función y que tienen un diagnóstico de hipotiroidismo. Y el valor es igual o mayor de 4 miliunidades internacionales por ml. O sea, a partir de 4 como rango universal, ya podemos hablar de una patología tiroidea que es el hipotiroidismo. Porque ustedes saben que el marcador para diagnosticar primariamente el hipotiroidismo es una TSH elevada que puede estar acompañada de una T4 libre o normal cuando hablamos de un hipotiroidismo subclínico, o que puede estar acompañado de una T4 disminuida y hablamos de un hipotiroidismo clínico. Entonces, el valor que vamos a manejar como patológico es el valor de 4 miliunidades internacionales por ml. ¿Qué pasa con la T4, el otro marcador? A nosotros no nos interesa la T4 total, porque la T4 total incluye a la que viene unida a proteínas transportadoras. Y ustedes saben que las hormonas que vienen unidas a proteínas transportadoras son biológicamente inactivas. A nosotros nos interesa la fracción libre porque es la que va a ejercer el efecto biológico. Y el valor normal de T4 libre es de 0,9 a 1,7 microgramos por decilitro. Fíjense que las unidades de medida son diferentes para la TSH por un lado y para la T4 libre por el otro. 0,9 a 1,7 significa que si yo quiero tener un diagnóstico de hipertiroidismo, el valor debe ser mayor de 1,7 microgramos por decilitro. Ahora, ¿qué pasa con la glándula tiroides durante la gestación?
Acuérdense que es una glándula que va a estar sujeta a la hiperestimulación por la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, si hay una hiperestimulación de la tiroides se va a agrandar. Y ustedes saben que el agrandamiento de la tiroides se llama bocio. Generalmente el bocio patológico es el bocio nodular. En cambio, el embarazo da un bocio difuso de las glándulas tiroides. Por lo tanto, encontrar agrandamiento difuso de la glándula tiroides durante el embarazo es absolutamente fisiológico. No tiene por qué llamar la atención, simplemente se da por una hiperplasia glandular y aumento de la vascularización. ¿En qué porcentaje se incrementa el tamaño? Prácticamente en un 50%. ¿Qué pasa con las hormonas tiroideas durante la gestación? La TSH de la madre, por supuesto, no atraviesa la membrana placentaria. O sea, la TSH no puede influir en la tiroides fetal. En cambio, el factor liberador de tirotrofinas no está aumentado durante la gestación, pero sí puede atravesar la placenta y estimular a la hipófisis fetal para que ésta libere las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa con la T4 libre, que es la que nos interesa? ¿Sí? Dice, alcanza cifras máximas de acuerdo a los niveles de la gonadotrofina coriónica humana, luego se normaliza y solo pequeñas fracciones atraviesan la placenta. O sea, la T4 puede estar incrementada, pero solamente pequeñas fracciones van a atravesar la placenta. Por lo tanto, es muy bajo el riesgo de una estimulación de la tiroides fetal. Ahora, la glándula tiroides también a partir de cierta etapa del embarazo empieza a sintetizar sus propias hormonas. Y la semana característica donde se inicia esto es posterior a la semana 12. O sea, a partir de las 13 semanas ya podemos encontrar hormonas tiroideas que son producidas por la propia tiroides fetal y ya no simplemente es paso de hormona tiroidea de la madre. En síntesis, significa que podemos encontrar, repito, un agrandamiento difuso de la glándula tiroides durante la gestación y esto ocasiona un bocio difuso de características fisiológicas absolutamente normales. No tiene que llamarnos la atención. ¿Qué tengo que hacer si encuentro un agrandamiento de la glándula tiroides? Por protocolo, pedir un perfil tiroideo. Y dentro del perfil tiroideo pidan TSH y T4 libre. La T3 en la actualidad ya no se aconseja solicitar. Lo que vamos a pedir es la TSH y la T4 libre. Por supuesto, también tenemos que pedir una ecografía, porque en la ecografía se ven características benignas o malignas de un nódulo tiroideo. Si ustedes estuvieran ante una paciente clínica, ustedes también tienen otro estudio para saber si el nódulo es frío o es caliente, y es la centellografía. La centellografía no se puede realizar durante la gestación porque no va a diferenciar entre tiroides materna y tiroides fetal. Entonces, la centellografía es un estudio que ustedes no van a realizar en ningún caso durante la gestación. ¿Y qué pasa si tengo características sospechosas de malignidad de un nódulo tiroideo por ecografía? Tengo que ir a lo que se llama el famoso PAF, punción, aspiración con aguja fina, extender sobre una lámina y mandar para estudio citológico para descartar que no estemos en presencia de un nódulo maligno. Entonces, reitero, el algoritmo diagnóstico que se plantea cuando tenemos un agrandamiento difuso de la glándula tiroides es pedir un perfil tiroideo, TSH, T4 libre, pedir una ecografía y si la ecografía me diera características malignas del nódulo,
ir a una punción, aspiración con aguja fina para estudios citológicos. Estamos en lo mismo que cualquier otro universo poblacional durante la gestación. La causa más frecuente de bocio a nivel mundial es la deficiencia de yodo. Paraguay era un país anteriormente, hace 100 años, endémico en bocio. Hoy en Paraguay, por una iniciativa gubernamental, tenemos la sal con yodo, la sal iodada, que ha disminuido muchísimo el problema de esta afección. Y entramos, después de hablar de lo fisiológico, entramos en el terreno de lo patológico. Y les recuerdo que vamos a hablar de 4 entidades bien definidas: el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la tiroiditis puerperal y el cáncer de tiroides durante la gestación. La frecuencia del hipertiroidismo dice entre 2 a 17 casos por cada 1000 nacimientos. Es variable porque 2 es poco y 17 es mucho. Esto va a depender de las características poblacionales. Diagnóstico netamente laboratorial. Voy a tener para el diagnóstico de hipertiroidismo una TSH disminuida menor al rango de referencia o menor de 0,1 miliunidades por litro y una hormona T4 elevada. ¿Por encima de cuánto? Por encima de 1.7 microgramos por decilitro. Recuérdense que el valor normal es hasta 1.7. Cuando yo encuentro la T4 libre mayor de 1.7 microgramos por decilitro y una TSH disminuida menor de 0,1 miliunidades por litro, estoy en presencia de un diagnóstico laboratorial de hipertiroidismo. Ustedes saben que la causa más frecuente de hipertiroidismo es una causa autoinmune, que es la enfermedad de Graves Basedow. ¿Sí? Esto es a nivel mundial, tanto en la paciente clínica como en la paciente embarazada. La causa principal sigue siendo la misma. Y acá nos va a plantear un problema. Porque como les dije, en un primer momento hay una hiperestimulación de la glándula tiroides, dada por la gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, en un primer momento durante el embarazo, se produce lo que se llama el hipertiroidismo gestacional o la tirotoxicosis del embarazo. Esto es fisiológico. Y esto va a tener un cuadro autolimitado que va a durar poco en el tiempo y que entre la semana 16 a 18 desaparece. Por lo tanto, no tiene repercusiones para la gestación. Repito, tenemos que saber hacer diagnóstico diferencial entre una enfermedad de Graves Basedow, primera causa de hipertiroidismo en el mundo, y una tirotoxicosis transitoria del embarazo, o hipertiroidismo gestacional, como quieran llamarle, que es un cuadro autolimitado, que va a durar poco, que no amerita tratamiento y que no va a tener repercusión en cuanto a complicaciones obstétricas. En cambio, la enfermedad de Graves Basedow sí va a dar complicaciones durante la gestación. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial entre una hipertensión gestacional en cuanto a el hipertiroidismo y una enfermedad de Graves Basedow? Acá no nos sirve el laboratorio, porque el laboratorio va a estar alterado tanto en la enfermedad de Graves Basedow como en la tirotoxicosis gestacional. Por lo tanto, el diagnóstico va a ser clínico. Vamos a tener que buscar estigmas de enfermedad de Graves Basedow. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el hallazgo clínico más sugerente de hipertiroidismo por enfermedad de Graves Basedow? Exactamente, la protrusión del globo ocular, y eso se denomina exoftalmos. Cuando ustedes tienen la enfermedad de Graves Basedow, tiene una triada característica: la presencia de bocio nodular,
la presencia de exoftalmo y la presencia de hipertiroidismo. Entonces, el estigma clínico es lo que les va a permitir a ustedes saber definir si estamos en presencia de una tirotoxicosis del embarazo o de una enfermedad de Graves Bassett. El diagnóstico diferencial, repito, se establece por la clínica porque en el parámetro laboratorial van a ser exactamente, los dos están igual de alterados. Dice, la presencia de un trastorno leve, autolimitado, sumado a síntomas de emesis, llevan a pensar en hipertiroidismo gestacional. En la diferenciación, está hablando con la enfermedad de Graves Bassett, no son útiles las hormonas tiroideas porque en los dos están alterados. Si eventualmente no encuentro estigma para pensar en una enfermedad de Graves Bassett, acuérdense que puede haber otras causas que desencadenen un hipertiroidismo y tengo que ir a un dosaje de un anticuerpo del receptor TSH que es el TRAP. Esto está indicado cuando yo no tengo diagnóstico presuntivo de enfermedad de Graves Bassett. Hay que buscar el anticuerpo del receptor de TSH. Dijimos, bocio, hipertiroidismo, exoftalmo. Esa es la triada característica de una enfermedad de Graves Bassett, que ustedes saben que es un trastorno autoinmunitario con formación de autoanticuerpos que van a atacar a la glándula tiroides. ¿Qué complicaciones obstétricas me puede dar una enfermedad de Graves Bassett? Porque ya dijimos que el hipertiroidismo gestacional no tenía repercusión en cuanto a complicaciones. Sin embargo, la enfermedad de Graves Bassett da lo que se llama restricción de crecimiento intrauterino, un crecimiento menor del feto en cuanto a su potencial de crecimiento. Este feto, acuérdense que la T4 atraviesa la barrera placentaria, es cierto, en fracciones mínimas. Por lo tanto, si estamos en condiciones normales, no va a haber una estimulación de la glándula fetal. Pero, ¿qué pasa si la T4 está aumentada? Aumenta la fracción que atraviesa la barrera placentaria y puede producir una hiperestimulación de la glándula desarrollando bocio. ¿Cuál es el problema? Que el feto me desarrolle bocio, de que al ser un tumor central a nivel del cuello, va a impedir la flexión del mentón del feto con respecto al tórax. Y con eso, cuando el feto hace ese movimiento o esa actitud, disminuye un diámetro muy importante en la cabeza, que es el diámetro occipito submentoniano, que mide 13.5 centímetros. No hay ningún diámetro en la pelvis materna que pueda soportar un diámetro de 13.5. O sea que si el feto no tiene la barbilla pegado al mentón, no hay posibilidad ni chance alguno de un parto vaginal. Porque esa cabeza, simplemente para que ustedes entiendan, no va a poder entrar en la pelvis materna. Y tendríamos que llevar a una cesárea. Ese es el problema de que el feto desarrolle un bocio fetal. Puede haber disminución o aumento, principalmente aumento del líquido amniótico, que se llama polidramnios, y por supuesto el hipertiroidismo puede dar lugar a partos prematuros. Entonces, no es lo mismo una tirotoxicosis transitoria que termina por la semana 18 que una enfermedad de Graves Bassett que me puede dar restricción de crecimiento, me puede dar parto prematuro, me puede dar polidramnios o desarrollo de bocio fetal con imposibilidad de llevar a cabo un parto vaginal. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas típicas del hipertiroidismo? Hay varias, pero hay dos que me hacen sospechar. Uno, paciente no está subiendo de peso acorde a lo esperado durante el embarazo. Y segundo, la presencia de taquicardia materna más allá de 100 latidos por minuto. Cuando yo tengo una paciente
que no está subiendo de peso como debería de subir y tiene taquicardia, la primera sospecha que yo tengo es que está teniendo un cuadro de hipertiroidismo. ¿Y qué tengo que hacer para confirmar? Pedir lo que se llama perfil tiroideo. Y el perfil tiroideo me va a venir T4 libre por encima de 1.7 microgramos por decilitro o la TSH por debajo de 0,1 unidades internacionales por ml. Ahí tengo el diagnóstico definitivo del hipertiroidismo. Ahora, otra sintomatología que tiene, muchas de ellas también son propias del embarazo. Fíjense, puede haber tiromegalia, también hay en el embarazo. Puede haber temblores, también en el embarazo. Puede haber palpitaciones, también se da en el embarazo. Puede haber intolerancia al calor, que también puede darse durante el embarazo. Puede darse dermopatía, o sea, mixedema, también propio del embarazo. Puede haber insomnio, aumento de la sudoración o nerviosismo, propio del embarazo. Lo único que hace que no logremos una disquisición negativa es el exoftalmo. O sea, el exoftalmo me marca la diferencia. Exoftalmo es sinónimo de graves váceos. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando la paciente tiene el exoftalmo, que ya por definición les dije, es una protrusión del globo ocular. Toda la demás sintomatología puede ser propia del embarazo. La que siempre me va a dar el cuadro característico es el exoftalmo en la patología de graves váceos. Ahora, ¿cómo sospecho? Clínicamente, paciente que no está subiendo de peso y paciente que tiene taquicardia mayor de 100 latidos por minuto. ¿Qué complicaciones me puede dar este cuadro durante el embarazo? Fíjense, aumenta la incidencia de aborto, hipertensión del embarazo, prematurez, restricción de crecimiento intraútero, bajo peso al nacer, puede haber un óbito fetal intraútero, puede haber una tormenta tiroidea con un estado de hipermetabolismo en la paciente, puede haber una falla cardíaca congestiva, o sea, una insuficiencia cardíaca congestiva o taponamiento cardíaco. O sea que puede ser realmente un cuadro muy, pero muy severo o grave. Ahora, tratamiento. Tenemos dos medicamentos que podemos utilizar, el propiltiracilo y el metimazol. El medicamento de elección hoy en día es el propiltiuracilo. ¿Por qué? Porque atraviesa menos la barrera placentaria. El metimazol atraviesa más la barrera placentaria y por lo tanto puede afectar a la tiroides fetal. Por lo tanto, el medicamento de elección hoy en día es el propiltiuracilo porque, repito, atraviesa menos la barrera placentaria. La dosis de 300 a 450 miligramos día. En cambio, el metimazol, la dosis es de 10 a 20 miligramos día, siendo 20 miligramos día la dosis máxima que podemos darle a nuestra paciente. Entonces, primera línea, propiltiracilo, porque atraviesa menos la barrera placentaria, y de segunda línea, el metimazol. Y la cirugía, realmente tendríamos que estar en presencia de algo muy importante para llevar a cirugía a una paciente durante la gestación. Si se pudiera optar por la cirugía, siempre debe realizarse independientemente del tipo de cirugía en el segundo trimestre. Porque si ustedes le operan a una paciente embarazada, ni siquiera hablemos de tiroides, hablemos de un cuadro con una vesícula, con un cálculo, y esa paciente amerita una cirugía, las cirugías programadas se realizan en el segundo trimestre de gestación. ¿Por qué no en el primero? Cualquier tipo de cirugía aumenta la incidencia de aborto. ¿Por qué no en el tercer trimestre? Porque aumenta la incidencia de partos prematuros. Entonces, cuando se va a hacer cualquier tipo de cirugía programada durante el embarazo, debe hacerse en el segundo trimestre de gestación. Acá, para pensar en una cirugía, tendríamos que tener diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer después de haber hecho un PAF. Si no, no vamos
a hacer un tratamiento quirúrgico, sino que haremos simplemente un tratamiento medicamentoso. ¿Qué pasa con la ablación con radioiodo? Está absolutamente contraindicado durante el embarazo. Ustedes saben que el radioiodo destruye la glándula. Y si ustedes le aplican radioiodo a la paciente embarazada, no solamente van a destruir la materna, sino que también van a destruir la fetal. Por lo tanto, está absolutamente contraindicada la ablación de radioiodo durante la gestación. No se hace en ningún caso. O sea que el tratamiento primario, cuando hablamos de hipertiroidismo, es el grupo, unos medicamentos del grupo de las tionamidas, donde el medicamento de primera elección es el propiltiracilo y el medicamento de segunda elección es el metimazol. ¿Qué pasa con la tirotoxicosis transitoria del embarazo? ¿Amerita o no tratar? No tratamos. Y es muy fácil explicar el por qué no se trata. Ustedes no pueden dar ninguna hormona como tratamiento del hipertiroidismo en el primer trimestre de gestación, porque tienen efectos deleterios sobre el feto. O sea, las primeras 12 semanas no podemos dar ningún tratamiento al cuadro de hipertiroidismo. Cuando hablamos de una tirotoxicosis transitoria, entre las 16 a 18 semanas por lo general el cuadro ya desaparece. Supongamos que ustedes quieran tratar el cuadro autolimitado. Cuando yo inicio la hormonoterapia, el tratamiento hormonal, yo recién en 4 semanas puedo solicitar un nuevo perfil tiroideo para ver si ya está regular o si ya compensó la glándula tiroides. Supongamos que ustedes quieran iniciar un tratamiento en la semana 13 o 14 de la tirotoxicosis. Ustedes le van a dar un mes y cuando hagan el control, esa glándula tiroides ya va a estar absolutamente normal. Pero no por efecto de la medicación, sino que por efecto de un evento fisiológico, donde esas hormonas tiroideas que estaban altas en un primer momento, bajan fisiológicamente durante el embarazo. Por lo tanto, al ser un cuadro autolimitado, que desaparece a las 18 semanas, que no tiene repercusión durante el embarazo, no amerita el tratamiento de la tirotoxicosis gestacional. Es totalmente el contrario cuando hablamos de otra entidad que es la primera causa de hipertiroidismo en el mundo, que es la enfermedad de Graves Basedow. Porque esa sí va a tener repercusión fetal, sí va a complicar el embarazo con un parto prematuro y por lo tanto tenemos que tratar durante la gestación. Es más, la patología de Graves Vasos se trata durante toda la vida de la paciente, a no ser que vaya a un acto operatorio quirúrgico. Se extraiga la glándula y la paciente va a quedar con un hipotiroidismo residual. Ahora fíjense en lo que dice ahí. En algunas situaciones se puede usar beta bloqueantes. Cuando hablamos de beta bloqueantes estamos hablando específicamente del propanolol. Mi pregunta es, ¿cuándo está indicado utilizar propanolol como tratamiento del hipertiroidismo? Tiene que haber algo más para que ustedes indiquen propanolol. Hipertensión arterial. Cuando la paciente de ustedes tiene hipertensión arterial más un incremento funcional de la glándula tiroides, hipertiroidismo, es donde ustedes tienen que indicar el propanolol en dosis de 20 a 40 miligramos día. Esa es la indicación para utilizar beta bloqueantes durante una patología tiroidea. Ahora, acuérdense que hay una complicación metabólica del hipertiroidismo y se llama crisis tirotóxica. Por supuesto, la crisis tirotóxica es de manejo no del ginecólogo, no del clínico, sino que manejo del intensivista. La paciente va a ir directo a una unidad de cuidados intensivos. Pero tanto el clínico como el ginecólogo o cualquier otro médico tiene que saber reconocer cuando una paciente está en este estado hipercatabólico. No voy a hacer el tratamiento, pero todos tenemos que saber reconocer
cuando la paciente está en una crisis tirotóxica. Acuérdense que va a haber una hiperestimulación con liberación de gran cantidad de hormona tiroidea, lo que va a actuar sobre los órganos diana y producir múltiples efectos adversos. Esta es una paciente que se presenta con un hipermetabolismo. Generalmente es una paciente hipertérmica, con convulsiones, con taquiarritmias, con vómitos, ¿sí? Lo que está determinando el cuadro de hipercatabolismo. Tienen generalmente arritmias importantes a nivel cardíaco y cuando yo le hago el perfil tiroideo, por supuesto, las hormonas están absolutamente incrementadas. Esta es una paciente que tiene diagnóstico de crisis tirotóxica y va a ingresar directamente a la unidad de cuidados intensivos para el tratamiento, porque la dosis de medicación que amerita esta paciente es muy superior a la que nosotros damos como tratamiento convencional del hipertiroidismo. Y aparte, no le vamos a dar medicación vía oral. Esta paciente va a recibir medicación endovenosa, siendo la dosis de PTU mínimamente necesarias entre 600 a 800 miligramos. O sea, la medicación va a ser por vía endovenosa. Por supuesto, no solamente es el metimazol o el propiltirazilo, sino que hay un conjunto de medicamentos que va a recibir esta paciente ya dentro de sus cuidados intensivos en esta unidad. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, señora, tiene que ser endovenoso. Porque esta es una paciente que está con vómitos, con convulsiones, y vos no le vas a dar nada vía oral, pues te puede producir una neumonitis química por broncoaspiración. ¿Sí? Entonces, el tratamiento de la crisis tirotóxica debe darse en un conjunto de una unidad de cuidados intensivos. Repito, lo único que nosotros como clínicos o como ginecólogos tenemos que saber identificar que la paciente está en una crisis tirotóxica. El tratamiento va a ser del especialista. Si yo inicié tratamiento en un hipertiroidismo, propiltiracilo, yo en 4 semanas tengo que volver a pedir un perfil tiroideo. ¿Para qué? Para saber si el cuadro está compensado. Porque si el cuadro está compensado, no me repercute en el embarazo. Sin embargo, si el cuadro está descompensado, sí tiene repercusiones importantes durante la gestación. Entonces es importante compensar lo antes posible a nuestra paciente. Y compensar sería mantener niveles de T4 por debajo de 1.7. O sea, como yo sé que la paciente está compensada, porque los niveles de T4 están por debajo de 1.7 microgramos por decilitro. Eso es en cuanto a lo que es el hipertiroidismo. Después entramos en el otro terreno, que es una glándula que trabaja en menos y se llama hipotiroidismo. Hay una hipofunción de la glándula tiroides. Fíjense en cuanto a la frecuencia, 2 a 10 de cada 1000 embarazos. Si ya tenemos problemas en distinguir clínicamente el hipertiroidismo de un embarazo, créanme que es absolutamente imposible distinguir un hipotiroidismo de una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque la sintomatología es la clásica de toda embarazada. Fíjense, fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, calambres musculares, aumento de peso, piel seca, caída de pelo, relajación de reflejos. O sea, toda es sintomatología inherente al embarazo. Por lo menos, cuando hablamos de hipertiroidismo, yo podía tener una sospecha clínica cuando la paciente no subía de peso y tenía taquicardia más allá de 100 latidos por minuto. Acá la clínica es absolutamente inespecífica. No voy a tener ningún dato que me haga pensar en un hipotiroidismo. Por eso que toda paciente embarazada
como pesquisa de patología tiroidea, se le pide TSH en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre de gestación. Porque si yo voy a querer sospechar clínicamente la presencia del hipotiroidismo, no voy a tener ningún dato llamativo para poder pensar. Ahora, la hipertrofia de la tiroides depende principalmente de la deficiencia de yodo, o también hay una causa autoinmunitaria muy frecuente que es la primera causa de hipotiroidismo en el mundo, y es la tiroiditis de Hashimoto. Así como la enfermedad de Graves Basedow es la primera causa mundial de hipertiroidismo, la primera causa mundial de hipotiroidismo es otra patología autoinmune que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y ustedes cómo van a saber que la paciente tiene tiroiditis de Hashimoto? ¿Qué tienen que pedir? Pregunta. Porque para tener diagnóstico de hipotiroidismo tengo una TSH igual o mayor de 4, ya sé. Pero tengo que pedirle algo más para certificar que es por una tiroiditis autoinmune que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué ocurre en la tiroiditis de Hashimoto? Formación de autoanticuerpos, antiperoxidasa. Ustedes le van a pedir anti-TPO. Y si el anti-TPO viene positivo, significa que están en presencia de una tiroiditis de Hashimoto. Patología autoinmune que no tiene cura. Ahora, el hipotiroidismo también puede ser farmacológico. La dopamina, el litio, la amiodarona o la prednisona son medicamentos que pueden alterar en menos la función de la glándula tiroides. Una pregunta, ¿la amiodarona a qué grupo de drogas pertenece? Vamos a farmacología. Antiarrítmico. La amiodarona es un antiarrítmico. Y acuérdense que la paciente, si se le hizo una radioiodoterapia, puede tener la destrucción total de la glándula tiroides y entrar en un cuadro de hipotiroidismo marcado. ¿Y qué pasa si la paciente se opera y se le produce la exéresis de la glándula tiroides? También entra en un cuadro de hipotiroidismo definitivo. ¿Sí? Entonces, las causas de hipotiroidismo, si bien son variables o variadas, la principal causa sigue siendo la tiroiditis de Hashimoto, donde van a tener un anti-TPO positivo. Si ustedes ya tuvieron anti-TPO positivo, no vale la pena que vuelvan a pedirle a esa paciente después anti-TPO. Ya saben que la causa es una tiroiditis de Hashimoto. Diagnóstico. Y acá vamos a tener dos parámetros. Lo que se llama el hipotiroidismo clínico y el subclínico. El clínico, TSH por encima de 4 y tiroxina baja. ¿Sí? Tiroxina baja. Y la tiroxina o la T4 era de 0,9 a 1,7. Cuando yo tengo TSH alta y T4 baja, eso se llama hipotiroidismo clínico. En cambio, cuando yo tengo incremento de TSH, pero con T4 normal, eso se llama hipotiroidismo subclínico. Esa es la diferenciación entre el clínico y el subclínico cuando hablamos de un cuadro de hipotiroidismo. Lo da finalmente los valores del laboratorio. Repito, T4 baja, clínico, T4 normal, subclínico. Dice, la causa más común de hipotiroidismo durante el embarazo es la tiroiditis de Hashimoto, la cual se caracteriza por la destrucción de la glándula a causa de autoanticuerpos, principalmente antiperoxidasa tiroidea. Es difícil de identificar durante el embarazo, ya que algunas de sus manifestaciones son propias del embarazo, lo que ya dijimos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo? TSH mayor, igual o mayor de 4 miliunidades internacionales por litro, ¿sí?
es el rango de preferencia para el diagnóstico de un hipotiroidismo. Recuérdense que los valores en el tercer trimestre hablaban solamente hasta 3. Les vuelvo a recordar que las sociedades de endocrinología dicen que si no hay estudios poblacionales en el área o región, debemos pautarnos por un valor universal donde se establece que el hipotiroidismo se diagnostica a partir de 4 miliunidades por litro de TSH. Tratamiento. Así como tratábamos el hipertiroidismo, también hay que tratar el hipotiroidismo y se hace con levotiroxina. Y la dosis de levotiroxina es de 1 a 2 microgramos kilogramo peso día. Significa que el valor menor es de 1 y el valor mayor es de 2 microgramos por kilogramo peso día. Estimativamente la mayoría de las pacientes vienen con un rango de un comprimido de 100 microgramos día. Y acá hay una acotación importante porque muchos de ustedes van a ser clínicos o van a ser endocrinólogos. Viene una paciente, tiene 80 kilos, está embarazada y ustedes como clínico, como endocrinólogo, me empiezan la dosis de levotiroxina a 50 microgramos, menos de la dosis indicada. Si la paciente es solamente clínica, no hay problema. Ustedes tienen tiempo para compensar a la paciente. Ustedes tienen una vida media de una paciente en toda su etapa de 85 años. Olvídense en cuanto al embarazo. El embarazo no dura 85 años. El embarazo dura 9 meses. Y si yo no le compenso rápido a mi paciente, ¿qué voy a tener? Complicaciones obstétricas. ¿Saben por qué? Porque viene la paciente, empieza con 50 y tiene 80 kilogramos y yo le hago a 1 miligramo kilogramo peso y le subo la dosis. Se va a su endocrinólogo y le vuelvo a reducir. Yo no tengo el tiempo que tiene el endocrinólogo, repito, para compensar a la paciente. Porque si la paciente no se compensa rápido, me va a dar complicaciones durante el embarazo. ¿Se entendió? Por lo tanto, si ustedes son endocrinólogos, son clínicos, y se les envía para tratamiento de una paciente embarazada, la compensación tiene que ser rápida. Por lo tanto, la dosis tiene que ser la recomendada para lograr la compensación rápida. Y es mínimamente 1 miligramo kilogramo peso día. Ahora, ¿qué espero con el tratamiento? ¿Cómo yo considero que la paciente está compensada? Cuando los valores de TSH están por debajo de 2.5 miliunidades internacionales por litro. Fíjense, el objetivo del tratamiento con levotiroxina es llevar a un valor de TSH menor de 2.5. Si ustedes tienen 3, tienen 4, significa que tienen que incrementar la medicación para lograr establecer la compensación de esa paciente. Y la compensación se da con valores menores de 2.5. Reitero, el diagnóstico se da a partir de 4 y la compensación clínica se da con valores de TSH menor de 2.5. Ese es el objetivo final del tratamiento con levotiroxina a dosis de 1 microgramo kilogramo peso día. Eso es lo que buscamos nosotros. Acuérdense que el control de cualquier alteración tiroidea que inicie tratamiento recién se da en 4 semanas. Ustedes recién en 4 semanas iniciado el tratamiento le van a solicitar un nuevo perfil tiroideo para evaluar los niveles de TSH. Si los niveles de TSH están por debajo de 2.5, continúa con el mismo régimen y con la misma dosis. Si es mayor de 2.5, tienen que incrementar la dosis. ¿Sí? Acuérdense que la levotiroxina viene en comprimidos ranurados, ¿sí? Vienen en presentaciones de 100, 125, 150. Es uno de los pocos comprimidos que está ranurado como para poder obtener 4 porciones.
¿sí? Un cuarto equivale a 25 microgramos en una unidad de 100 microgramos. Si ustedes le dan media pastilla, le están dando 50 microgramos. Si le están dando 3/4 de pastilla, le están dando 75. Y si le dan una pastilla de 100 miligramos, de 100 microgramos, está dando 100 microgramos día. Entonces es importante manejar esto que sabemos en cuanto a la levotiroxina. Es el único medicamento que ustedes pueden dar cuando hablamos de hipotiroidismo. Ahora, ¿qué pasa si la paciente ya es conocida, portadora de un hipotiroidismo y se embaraza? Hay que aumentar la dosis que está recibiendo la paciente en un 20 a 30%. Entonces, está tomando un comprimido de 100 microgramos, le damos 125. Aumentamos la dosis entre un 20 a 30%. El hipotiroidismo clínico se trata en todos los casos. Todas las veces que la paciente tenga TSH alta con T4 baja, vamos a tratar. El tema es cuándo tratamos o cuándo debemos tratar un hipotiroidismo subclínico, donde vamos a tener una TSH alta, pero una T4 normal. Y hay dos criterios. Paciente con TSH mayor de 4, anti-TPO positivo, se trata. Paciente con anti-TPO negativo, se debe tratar TSH mayor de 10 miliunidades por litro. Repito, si tengo anti-TPO positivo, con TSH a partir de 4 hay que iniciar tratamiento para bajar a menos de 2.5. En cambio, cuando yo tengo anti-TPO negativo, el rango para iniciar tratamiento en cuanto a la TSH es a partir de 10 miliunidades internacionales por litro. Son los dos criterios para poder hacer tratamiento del hipotiroidismo subclínico. Ahora, ¿qué complicaciones me da el hipotiroidismo clínico? Fíjense, aumenta la incidencia de preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, puede producir disfunción cardíaca materna, puede producir peso al nacer menor a 2.000 gramos del recién nacido, esto es bajo peso al nacer, mortinato significa muerte fetal intraútero, puede llevar a un hipotiroidismo fetal y a una disfunción tiroidea fetal por anticuerpos maternos. Todas estas complicaciones me lo da el hipotiroidismo clínico. ¿Qué complicaciones me puede dar el subclínico? Que está presente entre el 2 al 5% de los embarazos. Aumenta hipertensión, aumenta el desprendimiento prematuro de placenta, aumenta el uso de respiradores por el neonato y también el ingreso a cuidados intensivos posparto. Entonces, si bien es cierto que el subclínico me da menos complicaciones que el clínico, también no es menos cierto que da iguales complicaciones en cuanto a severidad y por lo tanto es algo que tengo que tomar en cuenta. Hay escuelas que utilizan esto para decir todos los hipotiroidismos subclínicos deben ser tratados. O sea, hay escuelas que tratan todas las pacientes que tengan diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Nuestra escuela en ese caso o en ese aspecto difiere, no es el caso. Nuestra escuela solamente trata, y esto es pregunta de examen por lo general, el hipotiroidismo subclínico cuando tengo un anti-TPO positivo y una TSH mayor de 4. O cuando tengo anti-TPO negativo y una TSH a partir de 10 unidades internacionales por litro. Entonces son las condiciones para poder tratar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la parte de hiper o hipotiroidismo? Se dieron cuenta que siempre el diagnóstico va a ser laboratorial. En el hiper por lo menos tengo la posibilidad de sospechar cuando la paciente no sube de peso y tiene palpitaciones.
En el hipotiroidismo no hay posibilidad de sospecha, porque la sintomatología es absolutamente relacionada con la sintomatología propia del embarazo. Por eso que si no hacemos pesquisa de patología tiroidea durante la gestación, nos quedamos cortos. No tenemos diagnóstico y por ende no podemos tratar. Repito, la pesquisa de patología tiroidea durante el embarazo se da solicitando TSH en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre de gestación. Muy bien. Después encontramos un raro cuadro. ¿Por qué raro? Es muy difícil de ver. La paciente que desarrolla tiroiditis puerperal es una paciente que no se conocía con patología tiroidea antes del embarazo. Tampoco se le diagnosticó patología tiroidea durante la gestación. Tiene su parto, se va a su casa y 12 meses después del parto empieza con un cuadro de hipertiroidismo, que es la primera fase de la tiroiditis puerperal. Luego de unos meses, el hipertiroidismo se transforma en hipotiroidismo, donde la sintomatología es mucho más marcada. Y esta segunda fase es donde la paciente viene a consultar. Le hacemos el perfil tiroideo y encontramos una TSH igual o mayor de 4. Esto se conoce como el diagnóstico de tiroiditis puerperal. Y también se cree que la base fisiopatológica es un trastorno autoinmunitario, exactamente igual que la enfermedad de Graves Basedow, exactamente igual que la tiroiditis de Hashimoto. Repito, una paciente que no tiene antecedentes previos, tiene su parto, se va a su casa y 12 meses después empieza primero con un hipertiroidismo, después de unos meses va a la sintomatología propia de un hipotiroidismo, que es mucho más marcado la sintomatología, la paciente consulta con esa sintomatología, le pido un perfil tiroideo y me da TSH igual o mayor de 4. En un 30% de los casos, la paciente queda con este trastorno y queda con hipotiroidismo de por vida. ¿De qué dependería que una paciente quede o no quede? De la cantidad de glándula que esté dañada. Porque lo que se produce acá evidentemente son autoanticuerpos que atacan y dañan a la glándula tiroides. La extensión del daño va a relacionarse con que quede como un cuadro transitorio que pasó o como un cuadro definitivo. Cuando la destrucción de la glándula ya es mayor, significa que la paciente va a quedar con un hipotiroidismo de por vida y debe ser medicada con levotiroxina, ¿sí? 1 microgramo, kilogramo peso día, o si son endocrinólogos y ya están en la parte puerperal, pueden iniciarle a una dosis de 50 microgramos día. ¿Por qué? Porque la compensación ya no tiene que ser rápida. Ya no hay un feto adentro, ¿sí? Entonces pueden espaciar la medicación para que la compensación sea gradual, no hay ningún problema. Ya pueden tratar 50 microgramos día de dosificación cuando hablamos de una tiroiditis puerperal. Lo que no me pueden hacer es tratar una embarazada que todavía tiene el feto adentro y que yo necesito compensar rápido, darle 50 microgramos día de levotiroxina. Fíjense lo que dice. Tiroiditis puerperal aparece entre el 5 al 10% de las mujeres un año después de dar a luz. Manifestaciones clínicas: se caracteriza por presentar 2 fases que aparecen de forma sucesiva, una seguida de la otra. La primera, tirotoxicosis inducida por la destrucción de la glándula por los autoanticuerpos, empieza de manera repentina y casi siempre se acompaña de un bocio indoloro. La segunda fase es el hipotiroidismo clínico, aparece de 4 a 8 meses después de la primera fase y a menudo se acompaña de tiromegalia y síntomas más intensos que la primera fase. La paciente ya
generalmente consulta en la segunda fase. Consulta cuando está en hipotiroidismo. Tratamiento, perfectamente, levotiroxina. Fíjense, dosis de 25 a 75 microgramos día durante 6 a 12 meses. Dice, cabe destacar que las mujeres con cualquier tiroiditis puerperal tienen 30% más de posibilidades de finalmente quedar con un hipotiroidismo permanente. Generalmente la paciente que a los 12 meses no se recuperó del cuadro, ya es una paciente que va a quedar de por vida con el diagnóstico de hipotiroidismo y debe seguir tratamiento también de por vida. Eso es lo que es la tiroiditis puerperal. Es muy raro de ver. Yo solamente he visto 2 casos en toda mi vida. Pacientes con ningún antecedente que al año del posparto desarrollaban primero una fase de hiper y luego seguía de una fase de hipotiroidismo muy marcado, con mucha sintomatología. Venía la paciente, le hacíamos el perfil tiroideo y venía una TSH mayor de 4. Siempre con alteración de la T4, T4 baja. Hacíamos el diagnóstico hipotiroidismo puerperal y la paciente quedaba en tratamiento con levotiroxina. Si al año no pasaba el cuadro, continuaba teniendo alteración en el perfil tiroideo, ya queda de por vida el diagnóstico y ya el tratamiento también es de por vida. Eso en cuanto a la tiroiditis puerperal. Después tenemos el carcinoma tiroideo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué concepto manejan ustedes del cáncer de tiroides? ¿Es un cáncer de progresión lenta o de progresión rápida? Progresión muy, pero muy lenta. Es muy raro que ustedes encuentren metástasis en el marco de un cáncer de tiroides. Tiene invasión locorregional, primero invade estructuras vecinas. Mi pregunta es, ¿qué otra estructura está muy cercana a la glándula tiroides? Paratiroides, ¿sí? Generalmente cuando hay invasiones es cuando invade también la paratiroides. Por eso que muchos cirujanos oncólogos, cuando hay algún problema en la tiroides que pueda estar refiriéndose a un cáncer, generalmente optan por la exéresis tanto de la tiroides como de la paratiroides, por la cercanía y por la vasculación intensa que ambas glándulas comparten. Ahora, esta progresión lenta, casi con ausencia total de metástasis, invasión solamente regional, está cuando hablamos de cánceres bien diferenciados de tiroides. Y los cánceres bien diferenciados son 2. El más frecuente por frecuencia es el ductal. ¿Sí? Perdón, el papilar. ¿Sí? Después, en segundo orden, el lobular. Después tenemos cánceres que ya son indiferenciados. Tenemos el medular y tenemos el anaplásico. Entonces, realmente, ¿de qué depende la progresión del cáncer de tiroides? De que tengamos formas bien diferenciadas o formas poco diferenciadas o indiferenciadas. Las formas bien diferenciadas van a tener un soporte bastante lento en cuanto a la progresión, pero las formas indiferenciadas dan metástasis precoz y son entidades muy agresivas. Entonces, fíjense, hay 4 tipos principales: el papilar y el folicular, que son los bien diferenciados, buen pronóstico, pero tenemos el medular y el anaplásico, que son indiferenciados, de mal pronóstico. O sea que va a depender, ¿sí?, de con qué línea celular yo esté convergiendo en el marco de un cáncer papilar y embarazo. Ahora, ¿cómo se maneja un nódulo tiroideo durante el embarazo? Ustedes saben que el nódulo tiroideo, cuando yo tengo un agrandamiento de la glándula tiroides, se pide perfil tiroideo y se pide ecografía. Y la ecografía es lo que determina lo que se llama el TRAPS, una estadificación de riesgo del nódulo tiroideo. Así como en la mama
existe el sistema de recategorización que es el BIRATS. Tenemos el TRATS en la glándula tiroides. Muy bien. Si yo le hago una pregunta, en la glándula mamaria, ¿qué determina que un nódulo mamario sea sospechoso de benignidad o de malignidad? ¿Cómo yo determino eso? Con la palpación. ¿Sí? Un nódulo es duro pétreo, tiene bordes difusos, no tiene dolor, está adherido a planos profundos, produce retracción de la piel. Ese tiene características sospechosas de malignidad. Es un nódulo con bordes bien definidos, superficie lisa, doloroso, ¿sí? Es firme elástico, no adherido a planos profundos, no produce retracción de la piel, es móvil. Ese es un nódulo con características benignas. O sea, la palpación le da esas características cuando hablamos de un nódulo mamario. En cambio, en la glándula tiroides, las características de benignidad o malignidad lo aporta la ecografía. La ecografía es la que me va a decir tiene características benignas o malignas. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿todo nódulo tiroideo debe ser biopsiado? La respuesta es no. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué nódulo tiroideo tengo que biopsiar? Muy bien. Todo nódulo igual o mayor de 1 centímetro se biopsia, independientemente de las características ecográficas. Reitero, todo nódulo igual o mayor de 1 centímetro se debe biopsiar, independientemente de las características ecográficas. Ahora, tengo un nódulo menor de 1 centímetro. Hay dos criterios para biopsiar: que la ecografía me dé sugerencia de malignidad o que tenga un antecedente familiar de CA de tiroides. Entonces, tenemos dos situaciones en las que vamos a biopsiar un nódulo tiroideo. Uno, tamaño. Igual o mayor de 1 centímetro, todos. Menor de 1 centímetro, si tiene antecedente familiar de cáncer de tiroides o si la ecografía me da características sospechosas de malignidad. Esas son las caracterizaciones importantes en cuanto a manejo del nódulo tiroideo que ustedes tienen que saber. ¿Cómo se hace la biopsia? Punción, aspiración con aguja fina, se extiende en un portaobjeto lámina y se manda a citología para buscar células anómalas o células atípicas. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo diagnóstico? Le hice el PAF y me vino el diagnóstico de cáncer de tiroides. Dice, la conducta terapéutica depende del tamaño del tumor, qué síntomas presente la paciente, de los niveles hormonales y de los hallazgos citológicos del PAF. Y por supuesto, de la edad gestacional y de la estadificación del tumor. ¿Qué pasa con la edad gestacional? Detectado en el primer trimestre o al comienzo del segundo, con crecimiento demostrable, puede iniciarse el tratamiento quirúrgico antes que finalice el segundo trimestre. En el tercer trimestre se prefiere posponer hasta el fin del embarazo. Vamos a clarificar lo que dice acá. Si tienen tumores bien diferenciados, estamos hablando del papilar y el folicular, se puede esperar la finalización del embarazo porque son tumores de progresión lenta. Es más, está demostrado que si la paciente necesita radioiodoterapia, se puede posponer hasta después del parto sin que repercuta en una posibilidad de empeoramiento del cuadro del tumor. O sea, si tienen tumores bien diferenciados, van a esperar que finalice el embarazo y ahí van a hacer el tratamiento recomendable para cada caso en particular. El problema es cuando tengo por citología un tumor indiferenciado, ya sea el medular o el anaplásico. ¿Sí? Muy bien. Hay que ir a la cirugía durante el embarazo.
hay que ir a la cirugía durante el embarazo. Y ustedes saben que cualquier cirugía debe ser hecha, programada, debería ser realizada en el segundo trimestre de gestación. Segundo trimestre de gestación. O sea, le diagnostico en el primer trimestre, vamos a hacer iniciando el segundo. Pero ¿qué pasa si diagnostico en el tercer trimestre? ¿Sí? ¿Qué pasa si diagnostico en el tercer trimestre? Significa cirugía inmediata. ¿Cuál es el riesgo? Parto prematuro. ¿Sí? ¿Y qué pasa si necesito utilizar yodo radioactivo? Hay que finalizar el embarazo. Si el tumor amerita el uso de radiofrecuencia, esto está absolutamente contraindicado durante el embarazo. Acuérdense que no solamente van a destruir la tiroides materna, sino que van a destruir la tiroides fetal. Entonces hay que interrumpir el embarazo y después poder hacer el tratamiento con radiofrecuencia. Generalmente interrumpimos el embarazo en la semana 34, donde ya hay criterios para maduración pulmonar fetal. Entonces, el panorama cambia totalmente. Depende de qué tipo de tumor me venga en la biopsia. Repito, si son tumores bien diferenciados, que son los más frecuentes, papilar o folicular, significa que podemos esperar que llegue a término la gestación, interrumpir la gestación y después ir al tratamiento del cáncer de tiroides. El problema es cuando es una forma indiferenciada, ya sea medular o anaplásico, donde deberíamos de intervenir quirúrgicamente a la paciente si hicimos el diagnóstico en el primer trimestre, en el segundo. Y si hicimos el diagnóstico al finalizar el segundo o al inicio del tercer trimestre, 34 semanas como punto de corte. Porque la mayoría de estos tumores van a necesitar radiofrecuencia. Y acuérdense que ustedes no pueden utilizar radiofrecuencia en un feto que esté adentro de la madre porque van a destruir la tiroides fetal. ¿Sí? Entonces realmente el manejo o la conducta, como ustedes vieron, realmente depende de la caracterización citológica del tumor. Tumores bien diferenciados, no se preocupen, la progresión va a ser lenta y no va a tener repercusión durante la gestación. Tienen tumores indiferenciados, lastimosamente la progresión va a ser rápida, por lo tanto deben ir al tratamiento durante la gestación. Ese es el manejo un poco que tenemos con respecto a lo que son tumores y embarazos. Hoy estamos en la época donde toda deficiencia parece que provocaría un TEA, trastorno del espectro autista. ¿Sí? Deficiencia de selenio, zinc, tanto deficiencia materna, deficiencia paterna. Si eso realmente fuera cierto, eso siempre tuvimos deficiencia de acá desde el inicio, desde que llegó Colón a América hasta ahora. O sea, tenemos que encontrar otra explicación posible. No solamente a las deficiencias o carencias nutricionales. Hay algo más que está aconteciendo que tiene que ver con el incremento que estamos teniendo del TEA. Podría ser nuestra calidad de vida, el estrés, un cofactor. Ahora, ¿qué se debe suplementar en el embarazo? La suplementación que está indicada en el embarazo es hierro y calcio. Por más que la paciente no tenga deficiencia de hierro ni deficiencia de calcio, yo le tengo que suplementar con hierro y con calcio. 500 miligramos de calcio elemental al día, 60 miligramos de hierro elemental al día, para evitar la carencia durante la gestación. Porque si yo no le suplemento con hierro y calcio, la paciente va a anemizar durante la gestación y va a tener una depleción ósea importante. ¿Y qué pasa con la vitamina D? Fácil, dosaje de vitamina D. Si la paciente tiene insuficiencia, le vamos a dar vitamina D. Pero no vamos a suplementar a toda la población en general con vitamina D. ¿Qué pasa con el zinc? La misma cosa. Vamos a hacer dosaje de zinc
Y si la paciente tiene deficiencia de zinc, vamos a suplementarlo. Magnesio, exactamente igual. La única suplementación posible, sin saber datos previos de la madre por recomendaciones universales que tenemos los ginecólogos, es la suplementación siempre con hierro y con calcio. ¿Y qué pasa con el yodo? Exactamente la misma cosa. Yo debería hacer un estudio poblacional para detectar si hay deficiencia de yodo, porque de hecho, por ejemplo en Paraguay, ya no existe. ¿Por qué? Primero, somos grandes consumidores de sal. Y en Paraguay existe la sal yodada. ¿Sí? Por lo tanto, eso terminó con un problema e inició otro. ¿Cuál? Hipertensión. Ustedes saben que la hipertensión crónica tiene directa relación en cuanto a la fisiopatología con la llegada de sodio al aparato justaglomerular y la liberación del sistema renina-angiotensina. Terminamos un problema, iniciamos otro, a grandes proporciones. Entonces, ¿el yodo se debería de suplementar? No. Yo debería de saber cuál es mi población con deficiencia de yodo y en ese caso sí, administrar yodo para disminuir el riesgo tanto del hipotiroidismo materno como fetal. El valor normal del yodo es de 150 a 250 microgramos por litro. ¿Sí? Para evitar déficit, si la paciente tiene deficiencia de yodo y está en la etapa preconcepcional, hay que dar 100 microgramos por día. En cambio, durante el embarazo y la lactancia, si existiera deficiencia, la dosis es de 150 a 200 microgramos día. Y si se tratare de un embarazo múltiple, 300 microgramos en 24 horas. Nunca superando la dosis de 500 microgramos día en ningún contexto. O sea, pregunta, ¿se debe suplementar con yodo a todas las embarazadas? Definitivamente no. Hay que hacer un dosaje. ¿Sí? Lo ideal es en la etapa preconcepcional. ¿Sí? Si no hicimos en la etapa preconcepcional, perfecto, hagámoslo en la etapa concepcional, por más que ya es tarde, y tratemos del tratamiento con yoduro potásico a dosis de 150 a 200 microgramos día. Ese es el concepto que tienen que mantener en cuanto a si administramos o no yoduro potásico en las pacientes embarazadas. Muy bien, con esto terminamos la parte de tiroideopatía. Les repito, hablamos de hiper, hablamos de hipo, hablamos de la tiroiditis puerperal y de los tumores malignos de la glándula tiroides. ¿Alguna pregunta o alguna duda que haya quedado? ¿Algo que quieran preguntar? Una pregunta, ¿cuándo habíamos consensuado la fecha del parcial? ¿La próxima semana? ¿Día? Perfecto, súper. ¿Qué tal? Gracias. No, es muy fácil. Dale, gracias. Muy bien, vamos a ver un poco algunos casos clínicos. ¿Tienen algún problema con la plataforma? ¿No hay ninguno? Muy bien. Dice, caso clínico 1, paciente de 21 años cursando gestación de 14 semanas, acude a control prenatal, durante la consulta se detecta agrandamiento difuso de tiroides, cuenta con ecografía de tiroides donde no se detectan nódulos y un perfil tiroideo con TSH valor de 1.5 y T4 libre de 1.3. Ambos estudios con 15 días de antigüedad.
Dice, ¿cuál es la interpretación del caso? La pregunta primaria. Y la pregunta secundaria dice, ¿propondría algún tratamiento? ¿Qué interpretación hace de una paciente de 21 años que cursa 14 semanas de gestación? Acude a la consulta, el médico detecta un agrandamiento difuso de la tiroides, la paciente por lo visto, alguien ya le revisó y ya le pidió una ecografía y un perfil tiroideo. Y ya trae una ecografía donde no hay nódulos y trae un perfil tiroideo que habla de una TSH de 1.5 y una T4 libre de 1.3. ¿Qué interpretación le damos al caso? ¿Y ameritaría algún tratamiento? El agrandamiento difuso no es algo fisiológico. Entonces, la interpretación del caso es que es un hallazgo absolutamente fisiológico. Por lo tanto, no requiere de ningún tipo de tratamiento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, voy a cambiar por este caso clínico. Fíjense, paciente de 21 años, cursando gestación de 14 semanas, acude a control prenatal, durante la consulta se detecta agrandamiento difuso de tiroides, cuenta con eco de tiroides donde no se detectan nódulos y un perfil tiroideo con TSH valor de 1.5 y T4 libre de 1.8. ¿Cuál es la interpretación del caso? ¿Ya tiene un perfil tiroideo elevado, alterado o no? Entonces, ¿qué diagnóstico tengo en esta paciente? En esta paciente donde yo le agregué ese dato, lo único que le modifiqué es que tengo una T4 libre de 1.8 en vez de 1.3. Por eso da gusto hacer casos clínicos. Una sola variante que ustedes cambien ya cambia todo el panorama. Perfecto, esa es una actuación importante. Lo que no aparece no existe. Si en una historia clínica hay un dato que no aparece, es porque si ustedes están sentados y trascienden esa historia clínica a un paciente que está sentado con ustedes, ese paciente no tiene exotalmos. Por lo tanto, doctora, me está descartando yo una enfermedad grave básica. Ahora, mi pregunta es, dame otro criterio para descartar una enfermedad grave básica aparte que el paciente no tiene exotalmos. ¿Cómo es el bocio en una Graves básico? Generalmente es nodular. Ahí tenés otro criterio. Muy bien, entonces, ¿tenemos algún diagnóstico acá? Sí tenemos. ¿Cuál sería? Tirotoxicosis del embarazo. Fíjense, ¿qué semana está? 14. La tirotoxicosis generalmente termina en la semana 18. ¿Propondría algún tratamiento? No, es un cuadro autolimitado que no tiene repercusión fetal. Fíjense cómo cambia totalmente el espectro de la historia clínica o del caso clínico cuando cambiamos algún dato. Caso clínico 2. Dice, paciente de 26 años, cursando gestación de 20 semanas, acude por palpitaciones. Ella viene por palpitaciones. Se constata al examen físico frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y también se detecta escasa suba de peso durante la gestación. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? ¿Ya tengo diagnóstico? Pregunto, ¿ya tengo diagnóstico? No, tengo una sospecha diagnóstica. ¿Qué hago para confirmar esa sospecha?
solicitar perfil biofísico. Perdón, perfil tiroideo. ¿Sí? Solicitar perfil tiroideo. Caso clínico 3. Paciente de 34 años, cursando gestación de 18 semanas, consulta trayendo ecografía de tiroides con informe de nódulo tiroideo de 0,5 centímetros. La misma refiere antecedente de una hermana con CA folicular de tiroides. Dice, ¿cuál es la conducta del caso? Tiene 18 semanas, consulta trayendo una ecografía de tiroides, habla de un nódulo tiroideo que mide 0,5 centímetros de diámetro y refiere como antecedente que una hermana suya tuvo cáncer folicular de tiroides. La conducta del caso es PAF, punción, aspiración con aguja fina para biopsia. Porque es cierto, el tumor mide menos de 1 centímetro, pero tiene antecedentes familiares. Y cuando el tumor mide menos de 1 centímetro, hay 2 criterios para llevar a una biopsia. Uno, antecedente familiar, y el segundo, cuando hay características sospechosas por ecografía. El último caso, dice, paciente de 23 años, gesta 0 para 0, acude a consulta prenatal llevando estudios donde presenta una TSH de 4.5. Los demás dentro de parámetros normales. ¿Sí? ¿La paciente presenta algún diagnóstico? ¿Qué diagnóstico tiene? Perfecto, muy bien. Es un hipotiroidismo. Dentro del espectro de hipotiroidismo, si yo te pidiera, ¿es clínico o subclínico? Fíjense que dice, de más dentro de parámetros normales. Te está indicando que hay una T4 normal. Por lo tanto, acá el diagnóstico es aparentemente un hipotiroidismo subclínico. Muy bien. ¿Qué otro estudio solicitaría para este caso? Dice. ¿Qué otro estudio ustedes le pedirían a esta paciente? Sí o sí le van a pedir un anti-TPO, porque ustedes necesitan saber si es o no por tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. Ahora, fíjense. Viene anti-TPO negativo. ¿Sí? Viene anti-TPO negativo. ¿Qué tratamiento indicaría? ¿Se indicaría algún tratamiento? Entonces ahí tenemos que pensar cuando yo trato un hipotiroidismo subclínico. Y ahí dijimos, anti-TPO positivo, TSH mayor de 4. Anti-TPO negativo, TSH a partir de 10. ¿Cuánto tiene su TSH? ¿Trataríamos? Muy bien. Ahora, suponiendo que el estudio viene anti-TPO positivo, ¿qué hacemos? Tratamos. Porque tengo anti-TPO positivo y tengo una TSH mayor de 4. ¿Se entendió? Porque esas eventuales preguntas se podrían poner dentro del caso clínico. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace el ABP? Me va simplemente dilucidando situaciones. ¿Sí? Entonces yo le podría poner, ¿qué otro estudio utilizaría para este caso? Si ese estudio saliera positivo, ¿cuál sería su conducta? Si ese estudio saliera negativo, ¿cuál sería la conducta? Ese es el famoso ABP. ¿Sí?
Entonces, acá tenemos un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Hay que solicitar PTGO. Si la PTGO viene positivo, hay que indicar tratamiento. Muy bien. ¿Qué tratamiento indicaría? Vamos a la última pregunta. Porque si ustedes me saben la etiología, me saben diagnosticar, pero si no me saben tratar, me muero igual. Levotiroxina. Muy bien, hasta ahora tenemos la mitad del problema resuelto. ¿A qué dosis? Un microgramo kilogramo peso día. Esa es la respuesta completa. Levotiroxina, ¿sí? Levotiroxina a 1 microgramo kilogramo peso día. Muy bien. Ya supieron la etiología, ya supieron el diagnóstico, ya supieron el tratamiento. Hago otra pregunta. ¿En cuánto tiempo solicitaría un control? Perfecto. Entonces, en 4 semanas, ¿sí?, solicitaríamos un control. ¿Sí? En 4 semanas. Pregunta 5. ¿Qué objetivo tendría usted con el tratamiento? ¿Cuál es el objetivo? Tener una TSH de 4.5. ¿Cuál sería tu objetivo? Bajar tu TSH a menos de 2.5. Ese es el objetivo del tratamiento. Porque ahí está hablando de un cuadro compensado. Y si tenés un cuadro compensado, no tenés implicancias negativas durante el embarazo. ¿Sí? Y ahí tenemos un englobe completo de lo que ustedes harían con un tratamiento. Porque finalmente, si tengo una paciente con este cuadro y está sentada delante mío, es lo que voy a hacer. Le voy a pedir una PTGO. Ella me va a volver a la consulta dentro de unos días con su PTGO hecha. Y yo ahí voy a tener que definir, al tener el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico, si voy a tratar o no el cuadro dependiendo de su PTGO. ¿Sí? Y en cuánto tiempo, una vez iniciado el tratamiento, en cuánto tiempo yo le voy a pedir nuevamente un perfil tiroideo y cuál es mi objetivo. Mi objetivo es mantener TSH por debajo de 2.5. Finalmente, esa es la discusión del caso clínico. ¿Se entendió? Acuérdense, cuando alguien les plantea un caso clínico, le está planteando un problema de un paciente que está sentado frente a ustedes. Siempre tomen un caso clínico pensando que hay un paciente, ¿sí?, que está sentado con ustedes. La facultad, de hecho, ya adquirió los derechos del paciente 360. Eso va a ser algo que les va a enriquecer mucho a ustedes el ejercicio de pensar en una patología. ¿Sí? Eso es algo que dentro de poco se va a implementar y que es algo que ayuda muchísimo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, vamos a llamar la lista un rato.